Bueno, la primera cuestión, creo que ya van tres novelas dedicadas a La Habana, ¿no? Y me gustaría saber qué es lo que te atrapa de La Habana, qué hechizo te hay con La Habana, en tu caso. Pues mira, en mi caso, claro, yo estoy atravesado por mi propia experiencia, ¿verdad? Y yo creo que lo que en origen me atrapa es la propia historia de Cuba y de La Habana, pero vamos, la historia más reciente, la del siglo XX, ¿no? La historia de la época de antes del 59, de antes de la Revolución y la evolución posterior, ¿no? Además de que he visitado La Habana varias veces, unas 7 u 8 veces, tengo amigos allí y me parece una ciudad muy fascinante desde todos los puntos de vista y me recuerda siempre mucho a España y, en fin, y le tengo mucho cariño, ¿no? Aunque las circunstancias ahora sean pues, muy tristes. Sí, yo no sé si tú tienes la misma percepción, pero para mí casi todo el Caribe en América Latina tiene mucho más que ver el Caribe con Cuba y en general el área caribeña muchas veces que con su país mismo. Por ejemplo, como hablábamos de Cartagena, ¿no? No sé si tú tienes esa percepción de que Cartagena tiene a lo mejor mucho más que ver con Cuba, con todo el área del Caribe, que con la misma Colombia. Sí, porque hay una gran diferencia entre el Bogotá, la ciudad de Bogotá y lo que son los países del Caribe propiamente, porque Bogotá es otra cosa, ¿no? Y sí, hay una gran coincidencia, ¿no? Entre los países bañados por el Mar Caribe. Y no hay que olvidar que Cuba era, digamos, la gran isla, ¿no? De las grandes Antillas, pues Cuba era, especialmente para los españoles, tenía una importancia capital, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Cuba. Y luego eres un buen conocedor de Centroamérica, especialmente de Panamá, ¿no? Es una región también que está ahí un poco abandonada, un poco inhóspita. Fíjate el caso de Nicaragua, ¿no? ¿Cómo ves cómo están desarrollándose los acontecimientos en Centroamérica? ¿Cómo lo observas? Pues con una gran decepción, porque yo conocí bastante bien Centroamérica en los años 80, porque estuve desde el 80 al 85 viviendo en diferentes países de la región centroamericana y allí tuve muchos motivos para estar ilusionado porque las cosas parecían que iban a cambiar, a dar un giro muy interesante, ¿no? Sobre todo después de la revolución sandinista en el 79, ¿no? Ya han pasado 40 o 40 y pico de años y ahora mismo se dan en aquella región, sobre todo en algunos países, algunas circunstancias que no se daban, que no se han dado nunca, esas caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, desde luego ya personas del sur de América, haitianos, pero que no son caravanas de docenas de personas, de miles y miles de personas que buscan una esperanza. Esa situación no existía hace 40 y pico de años. Y luego en general en toda América Latina una situación muy decepcionante, ¿no? Ha fracasado la derecha, como fue en Chile con Piñera, en Argentina con este Macri, en Colombia con Duque, pero tampoco la izquierda tiene la capacidad de solucionar problemas. ¿No ves una situación un poco, la denominaría un poco decepcionante en América Latina, que no se ve futuro? Sí, estoy de acuerdo, sí. Pero yo creo que la gran decepción procede de Cuba, ¿eh? Porque pocas veces en la historia del siglo XX se suscitó una ilusión tan extraordinaria, no ya en América, sino en el mundo, como la de la revolución cubana, ¿no? Como la revolución del 59, ¿no? Aquello supuso un acontecimiento no solo para la izquierda, sino para muchísimas personas en América y en el resto del mundo que soñaron con una revolución para acabar pues, con la corrupción, con los sistemas injustos, etcétera, etcétera. Y 40 y pico de años después lo que vemos es una decepción absoluta. Es un sistema absolutamente fallido, una corrupción enquistada y es una decepción enorme la evolución de la revolución.
y eso provoca una falta de referencias absoluta. Es decir, no hay referencias ya en la izquierda, y los experimentos de la derecha pues han sido diferentes, pero en definitiva también han sido fallidos. Y además, la única esperanza, digamos, que podría tener hoy en día es en que por primera vez está funcionando el sistema judicial en América Latina en muchos países. O sea, si buscamos el número de presidentes o de ministros que han estado o están en la cárcel o están siendo investigados, es una lista numerosa. Eso no ha existido nunca en América Latina, es la primera vez. Y el hecho de que el sistema judicial esté funcionando o empezando a funcionar, pues significa que todavía yo creo que hay algunos motivos para la esperanza. Sí, y yo no sé si has seguido el experimento Bukele, ¿no? Que yo la verdad es que no me atrevería a calificarlo ni de derecha ni de izquierda, no sabría dónde calificarlo. ¿Cómo examinas tú el fenómeno Bukele? Bueno, yo estoy viviendo en El Salvador y tengo todavía amigos allí con los que de vez en cuando converso. A ver, hay dos hechos que son hechos, no se pueden discutir. Uno es la aceptación popular de Bukele. Y otro es que Bukele utiliza métodos e instrumentos que no son democráticos. Fuera de que su elección sí fue democrática, eso no lo discuto, pero después, a la hora de establecer sus relaciones con los poderes legislativos y judicial, es difícil calificarle como una persona democrática dentro de los estándares habituales. Ahora bien, es cierto que esa aceptación popular que viene dada porque Bukele parece ser que está acabando con uno de los grandes males de la sociedad salvadoreña, cual era la delincuencia organizada, lo que se llaman las maras, ¿no? Entonces, la gente, en definitiva, es la que tiene razón a la hora de decir, yo quiero tener pan y quiero seguridad para mis hijos. Entonces, es muy difícil de examinar según los cánones, digamos, normalizados, ¿no? Pero, en fin, a mí no me gusta personalmente su estilo, no tengo nada que ver con su forma de gobernar, pero bueno, la gente le elige y parece ser que le elige por una gran mayoría. Sí, has estado muchos años fuera, ¿no? Y me gustaría un poco preguntarte cómo has encontrado la política vasca, cómo has encontrado España. ¿Has visto cambios? ¿Te has encontrado otro país? ¿Cuál es? Pues mira, la verdad es que a España la encuentro igual que siempre, dividida, extraordinariamente dividida en dos grandes mitades. El españolito que vienes al mundo te guarde Dios, que una de las dos Españas ha del arte del corazón sigue vigente. Yo creo que estamos avanzando muy poco en orden al verdadero entendimiento entre todos los españoles, y en estos momentos pues, la situación de enfrentamiento civil, no enfrentamiento en términos de guerra, eso no lo voy a decir, pero el enfrentamiento dialéctico es mucho más fuerte que nunca. Y en el País Vasco, por otra parte, pues se da una circunstancia paradójica, y es que está gobernando un partido de derechas, pero que hace como que gobierna como si fuera, no de izquierdas, pero sí de centro-izquierda, porque atiende a los problemas sociales de una manera bastante notable, y eso yo soy buen testigo de ello. Y quizás ese sea el secreto para que lleve gobernando pues desde la democracia pues más de 40 años y seguía gobernando. En fin, es el acierto en la gestión, sin grandes alahacas ideológicas ni nada de eso. Sí, luego has estado mucho tiempo en República Dominicana. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No sé si eso... Mira, República Dominicana es un país que en estos momentos yo creo que es de los pocos países que tienen un buen motivo para estar esperanzados en que las cosas
mejoren y las cosas se hagan bien. Yo creo que por primera vez en la historia de la República Dominicana hay un gobierno que no es corrupto y es un gobierno que trata de hacer las cosas pensando en la mayor parte de la gente y aún con muchas dificultades. Yo creo que es un país que tiene mucho que decir, está abriendo mucho el mercado a las empresas extranjeras, está disminuyendo los niveles de riqueza, los niveles de pobreza y bueno, a mí es un país que me parece que está en el buen camino. Sí. Sí, luego en España y en general en todo el mundo estamos asistiendo al crecimiento de este populismo, ¿no? Que los máximos exponentes son Bolsonaro, el ALLO de México, Trump incluso, aquí tenemos a Podemos, incluso Vox también utiliza esos discursos populistas, ¿no? ¿Cómo examinas ese auge del populismo en el mundo y el éxito del populismo? Sí, bueno, pues la gente quiere respuestas y cuando no las encuentra, pues tiene que buscarlas en alguna esquina, ¿no? Y estamos en un momento en que el que más grita y el que más miente parece que tiene más éxito, ¿no? Es un momento de mucha confusión, es un momento de confusión en todos los órdenes, confusión ideológica, confusión política, confusión religiosa. ¿Y cuál es el fin de esta confusión? Pues es muy difícil pronosticarlo, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos viviendo es una etapa de absoluta banalización, de falta de respuestas desde los poderes públicos, de respuestas ideológicas, que es en el fondo lo que muestra el camino, ¿no? Y el futuro, yo pues, sí, por naturaleza soy optimista, yo pienso que de alguna manera pues encontraremos algo de luz a través de las nuevas generaciones que cada vez están mejor informadas y no se dejan engañar por la propaganda, ¿no? Pero no sé si es más un deseo que una realidad. Sí, porque fíjate cómo ha cambiado todo en el continente. En Suecia acaba de entrar en el gobierno la extrema derecha, Meloni gobierna en Italia, aquí Podemos, o sea, que llegó a sacar hasta 70 diputados, que fue muchísimo. O sea, que ese populismo tiene éxito, en definitiva, en casi todas las partes. No se sabe. Sí, bueno, tiene éxito, pero después son los propios electores los que les han aupado, los que les piden cuentas. Porque efectivamente Podemos tuvo un momento extraordinario de apoyo popular y en esos momentos pues se está convirtiendo en una formación residual. ¿Cuál es la razón? Pues seguramente la misma razón por la que otros gobiernos y otros regímenes en América Latina perdieron el apoyo popular, porque siguen anclados en una manera de gobernar basada en la ideología, ¿no? Y en enfrentarse a los adversarios sin ofrecer soluciones reales, ¿no? Y eso al final pasa factura porque la gente no es tonta, la gente no es idiota. Hay mucha gente complaciente, pero hay mucha gente que no es idiota y cada vez piensa más, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que hay motivos para la esperanza y que los que lo hacen mal lo acaban pagando en las urnas. Sí, el otro día hablamos de Israel y me sorprendió bastante tu simpatía hacia Israel, sobre todo que no abunda mucho en la izquierda o en las filas progresistas. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona ha roto toda relación con el Estado de Israel. Por ejemplo, hace unos meses, no sé si lo sabías, el gobierno municipal de Cádiz, el alcalde Kichi, suspendió un festival de cine de Israel, lo suspendió. Y me gustaría un poco que me comentaras, decías que veías más a Israel como víctima que como verdugo. Me gustaría un poco que me explicaras. Bueno, ese es un asunto que a mí me ha interesado siempre, ¿no? Desde el punto de vista histórico, y me sigue interesando pues desde el punto de vista social y político, porque vemos todos los días imágenes muy duras de los enfrentamientos, ¿no? Vamos a ver, yo trato de ser en este asunto lo más objetivo posible y no quiero dejarme llevar por las grandes ideas que se supone que son las que tienen
razón, ¿no? A ver, Israel es un país democrático, ¿eh? De eso yo no tengo ninguna duda. Es un país democrático en tanto que respeta los estándares internacionales de democracia a la hora de las elecciones, etcétera, etcétera. Es un país que respeta los derechos sociales, que es un asunto que a mí me interesa mucho. Entre otras cuestiones, en Israel cualquier persona puede ser gay sin tener miedo a que le lapiden o le metan en la cárcel o le discriminen, ¿eh? Como ocurre en la mayor parte de las zonas, digamos, de los palestinas, ¿no? Es verdad que Israel mantiene un estado de enfrentamiento armado contra algunas poblaciones palestinas, pero también es verdad que desde esas poblaciones, Cisjordania y Gaza, sobre todo las tierras donde gobierna Hamas, se agrede constantemente a Israel, ¿no? Y es verdad también que seguramente en ese enfrentamiento Israel lleva a cabo situaciones de violaciones de derechos humanos, y eso no lo discuta porque estamos en guerra o están en guerra, ¿no? Ahora bien, hay algo en el fondo de todo esto que yo creo que es importante, y es que Israel, si se examina la historia desde el 48 y se examina la historia de las conversaciones y los tratados de paz que se han desarrollado o se han intentado, yo creo que se puede afirmar que Israel está dispuesto a convivir con un Estado palestino, mientras que una parte de las facciones palestinas, las más radicales, las más relacionadas con Hamas, no está dispuesta a rechazar, a aceptar esta convivencia, y siguen manteniendo el criterio de echar a los judíos al mar. Entonces, claro, hay que partir es decir, dos partes se pueden entender si realmente quieren entenderse, pero si tú me quieres echar al mar a mí, pues es difícil que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Por tanto, yo tengo muchas dudas, ¿no? Mis conocimientos, mis afirmaciones están llenas de dudas, pero tengo un gran cariño por la historia del pueblo de Israel, y tengo una gran comprensión por lo que por lo que observo, y no me dejo llevar por esa corriente mayoritaria aparentemente de que las cosas se reducen a no, los palestinos tienen la razón y los israelitas son los malos de la película. No, hay muchos matices que hacer, podría haber muchas matices que hacer en este asunto. Sí, luego finalmente te quería preguntar un poco, he visto que la novela está muy bien documentada, hay muchos episodios o capítulos que hablan de historia de Cuba. Hay un trabajo de fondo serio, de documentación. Me gustaría un poco saber cómo elaboraste la novela, dónde te documentaste, cómo es tu forma un poco de trabajo. Bueno, me documenté fundamentalmente, primero, a mí me interesa mucho la historia y suelo leer mucho historia, sobre todo la historia de los países latinoamericanos, me interesa muchísimo por razones diferentes, también razones familiares. En segundo lugar, he viajado a Cuba un buen número de ocasiones y tengo amigos en Cuba, en La Habana, que siguen siendo paradójicamente del régimen, pese a la situación en la que están, y tengo amigos en España o en otros países americanos que han sido del régimen, pero ya no lo son. Trato de documentarme lo más posible. Y bueno, pues ese es mi sistema, ayudado por la herramienta, la gran herramienta que creo tener, que es la imaginación, ¿no? Pues eso era todo. Muchas gracias, Iñaki.